claro, muchos no tenéis vínculos, pero otros sí, conocéis mucha gente de allí y pues que recibáis de parte de ellos el saludo y el cariño de los hermanos allí, que algunos conocéis de hace muchos años, que ya ahora no nos movemos tanto de aquí para allá, ¿no? En los que antes eran cultos especiales, que nos generaban como más confianza, ¿no? Y más relación, pero sé que guardáis así recuerdos, así que el saludo está dado de parte de esas dos iglesias y que vayáis a visitarlos cuando os queráis. Muy bien. Bueno, pues dicho eso, tenemos este tema adelante. ¿Qué os parece? Madre mía. Yo me quedo con una frase y es: estar lejos de Dios es lo peor que nos puede pasar. Ya eso ya es en el día a día, ¿eh? Pero tú imagínate estar lejos de Dios, lo de la eternidad o no, vamos a verlo, pero estar lejos de Dios es lo peor que nos puede pasar. Bueno, ¿cómo os imagináis el infierno? Algunas de las imágenes típicas que podemos encontrar, hay cuadros, hay representaciones, hay películas, hay libros, hay canciones que nos hablan de estas temáticas, ¿no? Podéis ver en internet y seguro que habéis visto películas, habéis escuchado canciones que mencionan el infierno y nos dan alguna imagen de él, pero claro, imaginaros, es una imagen totalmente limitada, probablemente muy lejos de la realidad de lo que realmente es el infierno, pero oyes infierno y te viene una imagen a la cabeza, puede ser cualquiera de estas que hemos comentado, ¿no? Es un tema bastante complejo, como podéis suponer, para poder desarrollar y poder descifrar y ver exactamente qué es el infierno. Pero Dios nos ha dado una capacidad, nos ha dado una mente, una lógica para poder razonar, ¿eh? Y tenemos que utilizarla en lo posible, aunque haya cosas que se nos escapan porque somos bastante limitados. No podemos entender muchas cosas del universo y cuanto más de estos temas tan profundos. Pero Dios nos ha dado, por un lado, la lógica, yo diría, tenemos la lógica de la fuente. Es decir, usar la lógica para recurrir a una fuente que nos parezca, que entendemos que es una fuente fiable y fidedigna, y sabemos cuál es, ¿no? Es decir, hay muchas fuentes, puedo leer sobre el infierno en diferentes libros, pero ¿dónde encontramos un material que tenga un respaldo sólido, un libro que ha sido muy perseguido, quemado, destruido y sigue hasta hoy, el más publicado, el que nos sorprende, el que explica tantas cosas, pues es la Biblia, la palabra de Dios. Así que tenemos la lógica de la fuente, que es el libro, la palabra, y luego tenemos la lógica, también al acercarnos a este tema, de la necesidad de justicia. Es decir, esto anida en nosotros, siempre algo clama dentro de nosotros diciendo que se haga justicia. Eso está mal, no puede ser, tienes que pagar por lo que has hecho, ¿no? Dice un teólogo, José María Martínez, el padre de Pablo Martínez, que escribió varios libros, dice: algo profundamente arraigado en la mente humana clama por castigo para quienes han cometido atrocidades. Ese clamor es unánime en las masas populares, sean o no sean creyentes, ante hechos como la violación, el asesinato, el genocidio, el abuso de menores, etcétera, etcétera, ¿no? Una lista de cosas que la sociedad clama diciendo, por favor, que se haga justicia, con lo cual es algo que anida en nosotros. Vamos a ver que frente a este tema hay varias posturas, hay varios planteamientos distintos. Y yo me voy a centrar principalmente en el mundo cristiano, que aún dentro del mundo cristiano, evangélico y cristiano, también hay diferentes posturas. Y lo importante siempre es tener una actitud respetuosa como en todo, ¿eh? Esas tajancias, esos que sentan cátedra, no nos gustan, porque a ver quién puede hacerlo, quién tiene esa autoridad para saber entender la Biblia mejor que los demás. Fijaros esta frase, es un poquito larga, pero creo que es bastante buena, de Luis Marián. Luis Marián trabaja en la universidad en Madrid, es pastor de una iglesia y fundador de un portal juvenil, igual conocéis los más jóvenes, delirante.org. Pues este hombre dice: debería ser una obviedad, pero debemos tomar conciencia de que todos somos meros intérpretes falibles de la Biblia. Empezamos por ahí. Todos estamos muy condicionados por épocas, por tradiciones, por concilios, por culturas, recursos, experiencias personales o colectivas. Todo eso nos está condicionando. Negar esta realidad y afirmar que el resto de las 33.000 denominaciones cristianas están equivocadas y que solo los míos enseñan la sana doctrina resulta demasiado pretencioso. Es un endiosamiento de mi limitada capacidad interpretativa. Por reverencia a las Santas Escrituras, ninguno debemos tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Frases muy buenas, no solo para aplicar este tema del infierno, sino otros temas, que adoptemos esta postura humilde y respetuosa con otras formas de ver y de pensar. En la Biblia encontramos contrastes, dos reinos, dos poderes, dos caminos, dos destinos, ¿verdad? ¿Nos suena todo esto? Es algo muy común. Tenemos el reino de la luz de Dios y el de las tinieblas de Satanás. El poder del bien, Dios, y el poder del mal, Satanás. Un camino que lleva a la perdición y un camino que lleva a la vida. Un destino en el infierno y un destino
en el cielo. Estos contrastes vienen muy marcados en la palabra. Vamos a dar respuesta en esta mañana, o vamos a intentarlo, a preguntas como: ¿existe el infierno? ¿Es real o figurado? ¿Es eterno o es temporal? ¿Qué sentido tiene la existencia del infierno? ¿Es justo? ¿Es compatible con un Dios de amor? ¿Me afecta? ¿Nos afecta a nosotros de alguna manera? El esquema de lo que vamos a desarrollar, os lo adelanto, en estos 5 apartados, ¿vale? Primero vamos a ver unos conceptos básicos, una definición del infierno y de 2 o 3 conceptos relacionados con él. En segundo lugar, hay muchas citas bíblicas, no hay tiempo de explorarlas en profundidad, pero a vuelo de pájaro, como se suele decir, vamos a explorar algunas citas bíblicas. En tercer lugar, vamos a ver ya unas primeras conclusiones después de esas citas bíblicas. En cuarto lugar, vamos a ver los cuestionamientos, ahí me refiero a matices y controversias que hay sobre el infierno, vamos a ver algunas de ellas. Y por último, pues unas conclusiones finales con las que cerraremos el tema, ¿vale? Así que espero que con vuestra paciencia y mi esfuerzo por ser lo más claro posible sea un tema llevadero y que nos sea útil de alguna forma en esta mañana. También os diré que en el chat de la Iglesia pasaré un escrito con más detalle y extensión del tema de lo que voy a tratar aquí. Será un tema, digamos, un escrito que está más desarrollado y más ampliado de lo que aquí voy a desarrollar en esta mañana para los que estéis interesados, ¿vale? Entonces, en primer lugar, conceptos afines, ¿no? Popularmente decimos esto es un infierno, ¿no? ¿Y qué estaban pensando, ¿no? Cuando alguien dice esto, igual nosotros no lo usamos mucho, pero es fácil decirlo, esto es un infierno. Estamos hablando de una situación muy, muy desagradable, casi insoportable, ¿no? Que me saquen de esta situación porque esto es como un infierno, estoy pasando una situación muy, muy, muy mala, ¿no? Así que ya esto en el lenguaje común ya nos habla de que el infierno lo vinculamos con algo muy negativo. Hay conceptos en la definición que se hacen en base de los contrarios, es decir, la OMS en algún tiempo definía enfermedad como ausencia de salud, ¿no? El enfermo es el que le falta la salud, ¿no? La oscuridad es ausencia de luz. Quizás no es muy riguroso científicamente, pero se podría hacer estos contrastes, ¿no? Y justamente Abel, en el tema del cielo, ¿os acordáis? Espero que no hayáis olvidado, un tema tan importante de hace unos meses, definía el cielo por una definición como la presencia de Dios y la ausencia del mal, ¿no? Quizás tampoco es del todo riguroso, pero podríamos atrevernos a definir el infierno entonces como la presencia del mal y la ausencia de Dios. Este puede ser una definición sencilla que podemos entender con implicaciones importantes, ¿no? Esa es ausencia del mal y presencia de Dios. Eduardo Bracier es un pastor que estuvo con nosotros hace un tiempo, con su esposa Esther Martínez. Él es teólogo, escritor, y él sí que afirma, dice, en base a la palabra de Dios podemos afirmar que el infierno es un lugar de castigo consciente y eterno. No todos piensan así, pero este hombre quise traer esta frase como algo también interesante que valorar. Bien, la palabra infierno no existe en el texto bíblico original. Esta palabra, literalmente infierno, es una traducción que hace el español de una palabra que se llama Gehenna. Vamos a ver a continuación sobre ello. La versión de la Biblia que más ha impactado en la historia, o que se considera de más impacto, fue la Vulgata en el siglo IV, y sustituía por primera vez el término Gehenna, lo traducía por infierno, pero hasta ahí el término que siempre se usó fue este, Gehenna, no infierno. Vamos a verlo ahora con más detalle, junto a 2 palabras, habría alguna más, pero vamos a centrarnos en 2, que son Seol y Hades. ¿Os suena? Son 2 palabras que vienen en la Escritura. Vamos con la primera, Seol. No os preocupéis por no leer todo, solo es una referencia de algunos textos bíblicos donde aparece la palabra Seol. Para los hebreos, el pueblo judío, el Seol, que es el concepto que aparece en el Antiguo Testamento, es el lugar donde van los muertos. Descender al Seol implica morirse. Mueres que descendieron al Seol. Tenéis ahí algunas de las referencias de los textos bíblicos, muchas en los Salmos, ¿verdad?, donde nos habla de la región de los muertos, que es esta, el Seol. Varios textos dicen que los malvados, los impíos, que es como se nombra en el Antiguo Testamento a los que no son creyentes, a los que viven contrario a la voluntad de Dios, reciben este castigo, el castigo de ser enviados al Seol. Sin embargo, curiosamente, en el libro de Job, capítulo 14, versículo 13, hay una mención que nos hace dudar un poquito porque parece como si trasladase que es un refugio para los justos. Así que ahí nos genera un poquito de confusión. Luego, a ver si lo aclaramos.
Este sitio se ubica, como dice también en estas referencias de Ezequiel, de los Salmos, en lo más profundo de la tierra. ¿Dónde? No sabemos. Eso es, lo más profundo de la tierra. Ezequiel capítulo 31, versículo 14, que traduce Seol por fosa, y es la misma palabra. Y el salmista dice: has librado mi alma de las profundidades del Seol. En relación con esto, y para los más curiosos y estudiosos, para que luego trabajéis en casa y quizás en el grupo de hogar, puede ser un momento para profundizar, sería interesante ver esta cuestión del Seol y las profundidades, qué relación tiene con el texto de Mateo 12, donde dice que Jesús estuvo 3 días en el corazón de la tierra, o la mención en Efesios 4, cuando dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, o la mención de Pedro, de que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿vale? Ahí os queda la cosa. Así que animo para que profundicéis. En el texto también el escrito que voy a subir al chat hago algún comentario al respecto, pero ahí os lo lanzo porque es un tema que ya nos llevaría toda la sesión a hablar sobre esto. Pero es interesante ver qué relación existe en estas referencias de Jesús con esta cuestión del Seol. Hay un concepto que no voy a pararme en él, que está ligado también al Seol, que es el Abadón. Muchos dicen que es sinónimo, Abadón y Seol. Y cuando vamos leyendo las 7 menciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento 7 y una en el Nuevo, donde aparece esta palabra, Abadón, en el Antiguo Testamento encontramos siempre muy vinculado al Seol y que también, digamos, se define como el lugar de destrucción y de perdición. Ese sería el Abadón. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, el Apocalipsis, al final de todo, Abadón no es un lugar. Allí se menciona que es un ser, un personaje demoníaco, que le llaman el ángel del abismo. Está relacionado. No quiero pararme mucho en este tema porque creo que no nos aporta demasiado, pero para que sepamos que cuando leemos sobre Abadón hay un vínculo en el Antiguo Testamento con la palabra Seol como este lugar de destrucción. Pero sí que hay otro tema, otro concepto que sí que es importante, que es el tema del Hades, que es otra palabra que encontramos. Esta palabra es una traducción que se usó en la Septuaginta, os sonará a algunos. Esta es la más antigua traducción del Antiguo Testamento desde el hebreo. Sabéis que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. La traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, la más antigua, ha sido esta, la Septuaginta. Y fue la que se encargó de trasladar la palabra Seol, cambiarla por Hades, con lo cual nos hace de nuevo pensar que Hades y Seol estamos hablando de la misma cosa. Igualmente, Hades se refiere a la región de los muertos. Es como si Seol fuese este lugar de los muertos para los hebreos y Hades sería como el lugar de los muertos, el nombre que ponen los griegos a este lugar, un lugar oscuro y subterráneo. En el Nuevo Testamento también la palabra Seol no aparece, aparece traducida por Hades, en varios textos que tengo aquí de referencia. Ambos entonces significarían el lugar, la región de los muertos. Muchos entienden que el Hades es un lugar, un estado intermedio entre la muerte y la condenación del Gehenna, del infierno. Luego vemos Gehenna, es la última palabra que nos falta, ¿no? Como un estado intermedio. Este término aparece 4 veces en los Evangelios y, curiosamente, siempre lo usa el Señor. Se usa también con referencia al alma de Cristo, que no será, dice, abandonada en el Hades, Hechos capítulo 2. Cristo además dice que tiene las llaves del Hades, que nos habla de la autoridad para decir quién entra allí y quién sale de allí, en Apocalipsis capítulo 1. Y en Apocalipsis 6, el Hades se personifica. Sabéis que Apocalipsis está lleno de simbología, entonces las cosas toman personalidad, toman personas, son personas. Entonces el Hades ahí es donde toma una personificación y es como el que va a echar los muertos que están allí, que han ido al Hades, para que sean juzgados. De ahí esta idea de que el Hades pueda ser un lugar intermedio. Mueren, van al Hades y luego llega el juicio para tener un destino final. Y así podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, para que finalmente, Apocalipsis 14, dicen, sean arrojados al lago de fuego. El otro concepto, entonces, el principal, quizás en esta mañana, es la palabra que se traduce en la Biblia por infierno, que es esta, Gehenna. Aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y Jesús la utiliza 11. Así que, de nuevo, el protagonista que nos habla del infierno, con lo cual probablemente el tema más importante es Jesús mismo. Habla más Jesús del infierno que el resto de los apóstoles y de los escritores del Nuevo Testamento. Jesús, de las 12, 11 veces. ¿Y el otro quién es? ¿Os sabéis quién es el otro que menciona el infierno?
Venga, para los que estabais ahí adormilándolos un poco. ¿Nadie? ¿Dónde aparece esa palabra, aparte de mencionada por Jesús? ¿Os acordáis? ¿No? A ver. ¿Juan? ¿No? ¿Tento fallido? Juan sí, en el Apocalipsis. No, perdón, no, en el Apocalipsis no, estoy mezclando. No, en el Apocalipsis no aparece. Perdón, Juan no. Es Jesús y después la lengua que es inflamada por el infierno. ¿Os acordáis? Santiago, capítulo 3, versículo 6. También aparece en nuestras Biblias, que yo dije no son 12, son 13, en 2 Pedro 2:4. Pero bueno, yendo allí, viendo la palabra original, allí infierno no es Gehenna. Allí dicen infierno, pero es otra palabra. Pero Gehenna aparece entonces 11 veces. El término procede del hebreo Gev y Hinnom, perdonad que no lo sé pronunciar, y deriva del valle de Hinnom, que es lo que tenéis ahí marcado en la pantalla. El valle de Hinnom es esta zona, esta región en Israel, a las afueras de Jerusalén, en el sur. Un valle donde se quemaba la basura de Jerusalén, pero a veces también se quemaban cadáveres. Eran aquellos que eran echados, pues como aquí decimos a veces la fosa común, pues allí era el lugar donde no había familiares que enterrasen a sus muertos, alguien se muere, no tenía un familiar, pues iba a este lugar y allí el cadáver era quemado. En el Antiguo Testamento hay referencias a que en este lugar se llegaban a quemar personas también, como sacrificios de personas. Esto eran dentro de los sacrificios humanos al dios Moloch. Lo leemos en el tiempo de los reyes en el Antiguo Testamento. Allí el fuego está permanentemente y el humo siempre estaba subiendo de día y de noche. Y hace referencia a un valle que tipifica el fuego del juicio y la eternidad. Esto puede ser, ya veremos, cuestionado, la eternidad del castigo por el pecado. Jesús solía hacer esto, ¿no? Usaba cosas pues gráficas, físicas, ¿no? Del campo, de lo que la gente podía ver, cómo era esto, fijaros este valle, para ilustrar algo espiritual y más trascendental, ¿verdad? Algunos analistas bíblicos de la palabra suponen que el infierno, en los conceptos que vimos, Gehenna, Hades, Seol y el lago de fuego, son como todo lo mismo, ¿no? Sin embargo, me parece, ya después de mi estudio, igual ya vosotros también lo sabéis, y leyendo los textos vamos a ver que son dos cuestiones como diferentes, ¿no? El Apocalipsis dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, entonces no puede ser lo mismo. Si el Hades al final fue como ya destruido y enviado al lago de fuego, no puede ser la misma cosa, ¿no? Por ejemplo. Así que me inclino por pensar que el Hades o el Seol sería el lugar donde los muertos sin Cristo. Algunos creen que también pueden ir allí los creyentes. Yo, después de mi estudio, me parece que no, que los creyentes no vamos a este lugar, aunque hay algún texto que hay que intentar explicarlo para poder justificar eso. Pero en general se refieren a los impíos, los no creyentes, cuando se mueren sin Cristo irán a este lugar una vez que mueren. Y la Gehenna o el lago de fuego, que en mi opinión es el mismo concepto, estamos hablando del mismo, Hades y Seol es lo mismo, y Gehenna, infierno, lago de fuego es lo mismo, es el lugar donde los muertos no salvos de todos los tiempos son echados después del juicio final. ¿Vale? Entonces, un tiempo allí en el Hades, en el Seol, los que mueren sin Cristo, y luego el definitivo en la Gehenna o en el lago de fuego. Bueno, vamos entonces a acercarnos a algún texto bíblico. Estoy diciendo, bueno, Esteban, eso lo dices tú. Y vamos a ver entonces qué nos dice la Biblia. Entonces ya digo, rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a ver algunas citas bíblicas, en segundo lugar, sobre esta temática. ¿Vale? Entonces, un clásico, el rico y Lázaro. ¿Recordáis esta historia? El rico y Lázaro se mueren, el rico va a un lugar que se llama el Hades y el mendigo Lázaro va al lugar que le llaman el seno de Abraham. Encontramos este texto en el contexto de las enseñanzas de Jesús por medio de parábolas. Lucas 16, ¿os recordáis? Lucas 15, la parábola de hijo pródigo de la moneda perdida. En ese contexto. Por eso algunos dudan si esto es una parábola o es una historia real. Hay duda porque está en el contexto de parábolas, sin embargo aquí no se menciona que sea en sí una parábola y se usan nombres propios, por eso algunos piensan que pueda ser un texto real. El contexto es que Jesús habla a los discípulos y ahora se dirige a los fariseos y les dice que sois amantes del dinero y dice que se burlaban de él. Y en ese momento les cuenta esta historia. ¿Vale? Mirad ahí, echando un vistacito, lo he señalado en rojo, no vamos a leerlo para no invertir mucho tiempo. Ya digo, podéis tomar nota de la cita o luego en el texto que os pase.
Observaciones rápidas, 2 destinos, seno de Abraham y Hades, ¿verdad? Está bastante claro, hay 2 destinos. En el Hades hay tormentos, hay llama de fuego y se padece sed, por lo que dice este texto. Y hay una comunicación entre estos 2 lugares, pero no hay un acceso del uno al otro. Esto es lo que, aparentemente, viendo el texto, ¿verdad?, salta a la luz. Bueno, unos han interpretado que el infierno sería donde va el rico, y entonces piensan que el Hades es el infierno. Yo os digo, no estoy muy de acuerdo. Y luego el lugar de Lázaro es el cielo, ¿no?, el seno de Abraham. Unos han interpretado, pero otros dicen que eso no puede ser interpretado así. No cabe pensar en conversaciones entre gente desde el cielo y el infierno. ¿Os lo podéis imaginar? No hay otra parte de la Biblia donde se dé lugar a que las personas que están en el cielo y las que están en el infierno tienen comunicación entre sí, ¿no? Pueden ver lo que está pasando en un lugar y otro. Además, ahí infierno no aparece. La palabra infierno aparece Hades y aparece el seno de Abraham, pero no aparece ni infierno ni aparece cielo. Así que directamente tampoco se podría entender. Entonces, lo que interpreta normalmente es que es un lenguaje hiperbólico, que lo vemos muchas veces, que es una exageración y un elemento de comparación llena de simbolismos, ¿no? Esto es lo que plantean. También el contexto nos habla de que Jesús está hablando a fariseos que están marginando a mujeres y gente pobre. En ese contexto les hablan de esta historia que probablemente iba dirigida para enseñarles a ellos una lección y no tanto para hablarnos a nosotros de cómo va a ser el cielo o el infierno. ¿Vale? Otra, Apocalipsis capítulo 20. Este pasaje está ubicado en el futuro, cuando después de un tiempo real o simbólico de 1000 años, en los cuales dice la Biblia que Satanás será atado, quiere decir que no tendrá influencia. Satanás está influyendo actualmente en el mundo, en la sociedad, pero llegará un momento, Dios ha dicho en su palabra, que Satanás será atado, no podrá haber influencia. Es un tiempo de paz, es un tiempo de posibilidad que la gente se vuelva a Dios sin la influencia negativa de Satanás. Y después de esos 1000 años, Satanás será suelto y engañará a muchos. Y finalmente dice que Satanás será desterrado al lago de fuego y azufre. Mirad ahí lo que dice, que el diablo que engañaba, dice, fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Esto es futuro, ¿eh? Y otro libro fue abierto, y este es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. O sea, unos muertos son juzgados por lo que está escrito en los libros, y otros están en el libro de la vida. ¿Eh? Y el mar entregó los muertos que había en él. Gente que muera en el mar, saldrán del mar, sus cuerpos volverán a tener una visión, una presencia, saldrán del mar. La muerte y el Hades entregaron los muertos. Ya vemos que el Hades están allí, salen de allí. Y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya todo es llevado a este lugar de destrucción. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es un texto muy fuerte este, por eso me he parado a leerlo. Observaciones muy rápidas. Hay un lago de fuego y azufre. Si es esto literal o no, qué quiere decir, pues es lo que podemos pensar, pero desde luego va a haber un lago de fuego y azufre. Algo que suena muy mal, ¿no? Allí irá la bestia es el anticristo, es un ser que puede estar ya funcionando en nuestra sociedad o de camino a que funcione, unido al falso profeta, y el diablo es la tríada, digamos, la trinidad satánica que estará en funcionamiento. Pues la bestia, el falso profeta, el diablo, luego la muerte, el Hades y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, irán a ese lago de fuego. Previo a ello habrá un juicio sobre los muertos. Todo ser humano va a resucitar, todo ser humano, creyente y no creyente, habrá un juicio. Y dice también el texto que ese lugar al que van es un lugar de tormento de día y de noche por los siglos de los siglos. Aquí incluimos otro término que no expuse antes, que es el lago de fuego. También pensar que es el lago de fuego. Este es un término solo mencionado en Apocalipsis, aunque es verdad que en la Biblia hay muchos momentos donde el juicio se establece a través del fuego, ¿verdad? Sé lo que os vienen algunos ejemplos, donde Dios a través de fuego, y dice la Biblia que al final de todo no va a ser como en el diluvio, que hubo un juicio por agua, sino que habrá un juicio por fuego. Así que este elemento del fuego está muy presente y ahí se menciona el lago de fuego. Las Escrituras hablan del infierno y de un lago de fuego sin dejar de todo claro que sean 2 lugares o uno. Yo pienso que probablemente se refieren al mismo lugar y el propósito de ambos es el mismo.
servir de castigo a los infieles y, por tanto, en ese sentido, podríamos llamar a ambos infierno. Alguien lo ha explicado esto de la siguiente manera. Ya digo, es una explicación muy humana y muy limitada, Podríamos relacionar el Hades como una cárcel local donde el prisionero temporalmente va allí para guardar sentencia, ¿no? Como alguien te mandan provisionalmente a la cárcel, va a haber un juicio, estás ahí provisionalmente, desde luego estás mal, preferías estar en tu casa, estás incómodo, en el Hades no estás bien, allí sería... Luego son sacados de la cárcel esa persona para comparecer ante un juez, hay un juicio y una sentencia. Y entonces el lago de fuego sería ilustrado por ya la sentencia de una prisión definitiva donde son recluidos bajo sentencia de cadena perpetua. Podríamos ser como una ilustración. El Hades, una cárcel provisional, y luego van a un lugar donde tienen sentencia de cadena perpetua, en un lugar obviamente mucho peor, ¿no? Vale, avanzamos un poquito más. Otro texto, Apocalipsis 14. También dice, cuando se manifieste el anticristo, esta bestia, al final de los tiempos, los que sean engañados por él y confundidos seguirán el mismo destino que él. Atormentados, es lo que nos dice, en un lugar de tormento, con fuego y azufre, y un lugar, aquí, da a entender de larga duración, por esta expresión, por los siglos de los siglos. Marcos capítulo 9 es Jesús. Advierte que nadie haga tropezar a los que creen en él. El gran peligro de que hagas tropezar, en aquel caso, a los discípulos de Jesús, ¿no? Y entonces, si tu mano va a ser ocasión de caer, mejor córtatela, porque es mejor que tú entres al cielo sin una mano, que realmente vayas, y aquí menciona al infierno, y dice a un fuego que no puede ser apagado, y mirad la frase repetida varias veces, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y vuelve a repetir esta frase, el infierno, lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Así que la observación más directa es que hay un infierno, que es un fuego que nunca se apaga, como indica el texto de forma insistente. Jesús habla de una persona que va al infierno, al Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y algunos explican que, claro, Jesús menciona que vais a ir al Gehenna, y le está hablando a ellos, y el Gehenna, para de aquel momento, es el Valle de Hinnom. Vuelven a pensar, a ver, Jesús está hablando de un lugar, de un destino, y ellos lo que podrían ver de una forma pues, más concreta es este lugar. Algunos dirían, bueno, y ellos pensarían, pues ahí el gusano no muere, hombre, el gusano se muere, ¿no? Todos los gusanos se mueren. Sin embargo, era un lugar, como ellos sabían, donde el fuego estaba constantemente. Había más desperdicio y, por lo tanto, había posibilidad que el gusano y los siguientes gusanos podrían estar viviendo allí, ¿no? Sin morir. Claro, se mueren, pero simbólicamente no se mueren, porque hay un lugar donde pueden estar alimentados constantemente. Siempre hay fuego allí, siempre hay algo que se va consumiendo, ¿no? El fuego es continuo. Luego volveremos a este texto, que es un texto importante también. Un par de ellos más, Mateo capítulo 10. Los seguidores de Jesús son enviados a predicar y Jesús les dice que va a encontrar dificultades. Mira, cuando vais a predicar la gente os va a rechazar, vais a tener problemas. Y en ese contexto le dice, no temáis a los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma, más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ahí aparece otra vez. Así que ese texto nos dice que hay un infierno y nos dice que en él se destruye el alma y el cuerpo. Ahí aparece perecer, en otras versiones aparece la palabra destruir. Y aquí sí que tengo que hacer un apunte, porque me parece muy importante. Allí la palabra destruir en el infierno, estuve viendo esa palabra y los significados, y he visto que no significa ser aniquilado, ¿vale? No significa ser aniquilado, es decir, la destrucción no es una destrucción para desaparecer para siempre, sino que significa algo que es arruinado, es destruido y arruinado para convertirse en algo inútil para el propósito por el cual existía. Esto es lo que nos explican que significa ese concepto, ¿no? Es algo que es digamos, desterrado y anulado para ser útil para el lugar, con lo cual, para ser infeliz, por no poder desarrollar el propósito para el cual existía y había previsto para él, ¿no? Entonces, pero no significa ser aniquilado, porque ya veremos que algunos pues, se utilizan esto para decir destrucción, que está vinculado a ser aniquilado. Un último pasaje, dos más, perdón, Mateo 13, Jesús enseña las parábolas del reino, la semilla y la cizaña, y allí también encontramos, lo pongo ahí porque aparece ahí una expresión que os va a sonar también, nos habla del horno de fuego, del lago de fuego, y la expresión del lloro y el crujir de dientes, ¿verdad?
El crujir dientes es algo bastante desagradable. Bueno, sabéis que hay un problema, una enfermedad que tiene que corregirse, que es el bruxismo, ¿verdad? En la noche, la gente que está seguido rechinando los dientes y luego le duele la mandíbula y no duerme bien, y el que está a su lado tampoco. Y bueno, menos mal que ya a día de hoy hay una solución para esto, ¿no? Han puesto unos aparatitos que ayudan para que la persona lo lleve bien. Bueno, no tiene nada que ver ese malestar con lo que debe significar el crujir dientes como algo terrorífico, ¿no? Y terrible en este horno de fuego, en este destino final, ¿vale? Esto es lo que tenemos, una situación de frustración, de enfado, de malestar en la vida de la persona. Por último, y también relacionado con este texto, tenemos en el contexto de aquellos que reciben de Dios talentos, y talentos, yo creo, estudiando el texto, que tiene que ver con la revelación que Dios da a las personas y la responsabilidad que tenemos en base a esa información que tenemos. Pues en base a esto está hablando de los que saben utilizar esos talentos bien y los que no, y el siervo inútil será echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esta frase tan conocida que a los de la derecha dirá una cosa y a los de izquierda otra. A los de la izquierda, no lo tenemos en política, a los de la izquierda le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y mirad cómo termina. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos destinos, uno de ellos para los siervos inútiles, y ese lugar de destino que también es para el diablo y sus ángeles. Es un lugar de tinieblas, lloro y crujir de dientes, fuego y castigo. Y en cuanto a la duración, se menciona que es un fuego y un castigo eternos. Así que me parece muy significativo, a mí personalmente, que aparezca ese final, ¿no? Esa comparación entre castigo y vida, castigo y vida, y que ambos tengan el mismo calificativo, ¿vale? Que son eternos. Conclusiones primeras de estos, conclusiones iniciales, estamos en el punto 3, ahí os la comparto a continuación. Hay una determinación bastante clara, hay un infierno. Existe un infierno, podemos cuestionar cómo, dónde y cuándo, pero existe un infierno. Hay muchos textos, Jesús mismo lo está afirmando, así que algo hay, y es bastante fuerte lo que hay, ¿vale? Supongo que estamos de acuerdo. La descripción constantemente es un lugar de tormento, fuego, crujir de dientes, atormentados, aunque literalmente no quisiéramos o no pensemos que puede ser un fuego que está quemando a esas personas constantemente, no tomemos eso literal, sí que es un lugar de tormento, eso está claro, allí se va a sufrir, es lo que hay. Y los destinatarios también los hemos visto, los han descrito estos textos. Es diablo, los ángeles caídos, el anticristo, el falso profeta, los que no están inscritos en el libro de la vida, los siervos inútiles, la muerte y el Hades, destinatarios de este lugar. Por último, la duración parece, digo parece, porque es cuestionado, posiblemente eterna, un lugar de larga estancia. Vamos ahora entonces al cuarto punto de los 5, cuestionamientos, matices, controversias que han surgido. Durante los primeros siglos, teólogos sostuvieron interpretaciones del infierno diferentes, no siempre estuvieron de acuerdo. Algunos pensaban que sería un castigo sin fin y otros un castigo limitado. Convivían los que creían en el infierno clásico, como se puede decir, y los que no. Y fue en el año 543, en el Concilio de Constantinopla, donde se afirmó oficialmente que los sufrimientos del infierno eran eternos. A pesar de que se hizo esa afirmación, con el consenso, ¿no?, de los que formaban ese concilio, el cuestionamiento del infierno tradicional, a la luz de las Escrituras, siguió poniéndose entredicho por diferentes grupos a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Seguimos encontrando dentro del mundo cristiano y también dentro del mundo evangélico diferencias en cuanto al concepto del infierno. Entonces vamos a ver 4 cuestionamientos, también rápidamente, no podemos desarrollar mucho, pero para que sepamos que existen y pensar sobre ello. Primer cuestionamiento, los que dicen que no existe infierno. Segundo cuestionamiento, que el infierno no es literal. Tercer cuestionamiento, que el infierno sea algo eterno. Y el cuarto, el cuestionamiento del infierno en base a la justicia y el amor de Dios. Así que brevemente expongo estos 4 puntos. Primero, cuestionando la existencia del infierno. Varias religiones y sectas apostaron que no existe el infierno. Los testigos de Jehová, por ejemplo, plantean que es una invención. ¿Cómo puede ser posible? No entra en nuestra lógica humana que exista un infierno tal y como se describe, ¿no? La naturaleza humana rechaza esto, ¿no? Esto parece una invención.
Los adventistas son más afines a nosotros, pero aún así ellos piensan que no hay infierno, un infierno que dure para siempre, sino que los que mueren serán aniquilados. Uno si muere en Cristo, pasa una eternidad con Cristo, pero si mueres sin Cristo, desaparecerás para siempre, no volverás, ya no tienes existencia de ningún tipo, ¿no? La ciencia cristiana es una religión, tendencia sectaria, donde dice que el infierno es una enfermedad de la mente, es algo que es fruto de la imaginación. Los mormones, estos están también por aquí en nuestra ciudad, el mormonismo dice que el infierno sí que existe, pero es temporal, durará un pequeñito tiempo y luego ya finalmente ellos, fíjate, aquellos que están allí serán salvados también. Irán al infierno, sería como ese Hades, sufren un poquito y luego serán recuperados o salvados. El hinduismo, ya sabéis, que plantea la reencarnación, también la vida no termina, solo cambia. El racionalismo diría no hay Dios, por lo tanto no hay infierno. Y las tres posturas más extendidas en cuanto a este tema, ya más o menos mencioné esta primera, es el aniquilacionismo, que afirma que los que mueren sin Cristo serán eliminados y dejarán existir después del juicio final. La segunda, el universalismo, que dice que al final todos seremos salvos, todos los humanos serán salvos, todos los seres humanos, Dios, como es un Dios de tanto amor, y Cristo muerto por todos, al final, tranquilos, todo ser humano va a ser salvo y, por lo tanto, estas dos posturas niegan el infierno tal y como se ha definido como el infierno clásico. El infierno clásico nos dice que existe un lugar, un espacio o un estado, es difícil definirlo, en los que han rechazado la gracia de Dios estarán para siempre, porque es un destino de condena eterna. Este texto, esto os lo añadiré ahí en la presentación que pondré en el chat para que veáis todos los textos que utilizan. No son pocos, ¿eh? Bueno, no tenéis que leerlo ahora, ¿eh? Esta primera columna son textos de los que argumentan en favor del infierno clásico. Estos son todos los textos que utilizan en función de la aniquilación y estos son los textos que utilizan en función de la salvación universal, ¿vale? Lo digo para que aunque tú tengas tu propia convicción y esta mañana te lleves una idea o luego las razones, volvamos a tener una actitud también respetuosa con aquellos que piensan distintos y saben y utilizan la palabra para argumentarnos sobre ello, como dijimos al principio. En segundo lugar, cuestionamiento de la literalidad de la interpretación. Es como decir que en la Biblia, pues ya sabemos, está cargada de metáforas, lengua metafórico, ¿no? Vamos al Apocalipsis, está lleno de imágenes, figuras, cuando allí habla del infierno, del lago de fuego, todos son simbolismos, ¿no? No es exactamente algo que podemos tomar literal, ¿no? Ahí, claro, y tienen razón, hay un lenguaje muy metafórico en la Escritura. Jesús lo menciona en Gehenna, pero cuando lo menciona Santiago, habla de la lengua que se inflama y habla allí del infierno, está en claro simbolismo, ¿no? No está literalmente... no podemos tomar literal lo que allí dice. Pero, como dice José María Martínez, que os mencioné antes, si una metáfora ha de tener algún sentido, detrás de ella tiene que haber una realidad. Así que aunque haya un lenguaje metafórico, detrás hay una realidad. Si no lo podemos tomar tan literal, pero no podemos descuidar que ahí eso no invalida que algo real va a ocurrir, aunque nos lo estén expresando de esa manera, para que nosotros nos hagamos una idea, ¿no? Eso sería la cosa. Entonces, cuando hay imágenes bíblicas del fuego, la oscuridad, todo es como metafórico, que lo que quiere referirnos es la presencia de Dios, la ausencia de Dios, bueno, es lo que nos transmite, ¿no? Así que dicen que cuando los primeros oyentes, pues Jesús hablaba de la Gehenna, del infierno, lo que visualizaban era un lugar ahí terrenal. Claro, es verdad, ¿no? Lógicamente, es lo que podían ver. Y era un basurero que caducó, es decir, el fuego no siguió ardiendo. Hoy podríamos decir, allí ya no está ardiendo el fuego. ¿Cómo dicen que allí es un gusano nunca muere y tal? Eso ya ha dejado de existir, ¿no? Entonces, para que veáis que es algo simbólico y que probablemente no podemos atribuirle algo de eternidad en ello, ¿no? Eso es lo que nos traslada, ¿no? El fuego que nunca se apaga, pero vemos muchas veces que en la Biblia hay expresiones que dicen que el fuego arderá para siempre en medio de esta ciudad. Y sin embargo no fue así. Ardió por un tiempo, pero luego dejó de arder, ¿no? Entonces lo que nos dicen es que no quiere decir que el fuego arderá para siempre, eternamente, sino que el fuego va a arder y consumir en aquel momento, en ese presente, va a ser un juicio válido, real, pero que no quiere decir que tenga esta connotación de ser algo ilimitado o indefinido para siempre. Ya digo, es una manera de pensar y de interpretar esto, ¿verdad? En relación entonces con este énfasis metafórico está
decir si es eterno o no el infierno. Tercera controversia o cuestionamiento. Y para eso analizan el término. Hay dos términos, uno en el Antiguo Testamento para eterno y otro en el Nuevo. En el Antiguo y el Nuevo. En el Antiguo es la palabra olam y en el Nuevo oionios, ¿vale? Esas son las dos palabras. ¿Y olam qué significa? Pues olam significa algo propiamente escondido, tiempo fuera de la mente, es lo que literalmente significa, como algo que va más allá de nuestra mente. No dicen, ¿no? ¿Ves? No tanto está hablando de algo eterno, sino algo que trasciende nuestra capacidad mental, es lo que dicen. Otros dicen que no, que olam realmente está hablando de eternidad, que quiere decir que algo que se extiende para siempre. Ya hemos visto eso en cuanto al fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, la palabra significa literalmente que dura un siglo. Entonces, ¿cómo puede ser algo eterno y si dura un siglo? Dicen los que estudian la palabra, dicen, ¿ves? Aionios no es eterno para siempre. Es una forma de expresarse, pero no está refiriéndose a una gran eternidad, ¿no? Entonces está haciendo referencia a algo que es continuo, pero que no está sujeto a cambios, ¿no? El énfasis es que es algo atemporal, pero no eterno. Y bueno, son matices que, bueno, pues llevaría tiempo explicaros con más detalle, ¿no? Pero solo para que sepamos que esas palabras que leemos y ponen eterno, en nuestra cabeza pensamos eternidad y algunos dicen, bueno, ¿es eternidad o no? ¿Vale? Claro, algunos dicen, no negamos que esa palabra en el Nuevo Testamento la vamos viendo y a veces hace referencia a algo que no es eterno. Pero en otras ocasiones sí que hace referencia a algo que puede ser eterno, ¿no? Entonces, en algunos textos podría ser y en otros textos podría no ser. Recordar, claro, lo que decíamos antes del texto, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros rápidamente interpretamos que la vida eterna sí que es eterna, pero el castigo eterno, decimos, no, hay eterno, que es la misma palabra, eterno en castigo y eterno en vida es la misma palabra. Entonces, o la vida eterna entonces no es eterna y tenemos un problema, eso ya se contradice mucho las Escrituras, o cómo puedo decir que la vida es eterna y ahí sí que le aplico una eternidad que dura para siempre y cuando hablo de castigo eterno solamente digo, no, es eterno pero no va a durar para siempre. Para mí es uno de los textos que me hace más pensar que desde luego la eternidad, aún en el castigo, por mucho que nos duela y que nos parezca muy triste, ¿no? Parece que hay una connotación de que la gente no deja de existir, sino que hay un castigo que se mantiene por la eternidad. Por último, el gran cuestionamiento es, a ver, ¿cómo un Dios de amor? Estas son las preguntas, ¿no? ¿No parece exagerado un castigo así infinito para alguien que ha hecho unos pecaditos? Hombre, sí. Yo, hombre, igual no lleve una vida como Dios manda, pero también para que me manden eternamente un castigo, ¿no? Al final no somos tan malos para merecer esto, ¿no? No es raro encontrar este pensamiento, ¿verdad? Yo no soy tan malo para merecer el infierno, ¿no? El infierno, en todo caso, si existe, que vayan aquellos que son los peores del mundo, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso? A ver, ¿es amor o es un Dios ahí justo ahí? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que un Dios amoroso envíe a la gente al infierno? Bueno, sabemos, la Escritura dice que Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Sería un error afirmar esto. Él no quiere que se pierda ni una sola persona, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, dice 2 Pedro. Al final parecería una cuestión como de elección, ¿no? Uno elige. Y la consecuencia del infierno es el rechazo de Cristo. Uno ha elegido eso. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eliges. Si crees, tienes la vida, pero si rehusas creer, no verás la vida. No elegir a Cristo es elegir el infierno. Algunos dicen, el peor y el más justo castigo que Dios puede dar a las personas es permitirles el deseo más profundo de sus corazones pecaminosos. No sé si estáis de acuerdo o no. He leído esta frase, no he cogido el autor, lo siento, pero esta frase me ha hecho pensar, ¿no? El infierno se plantearía entonces como Dios entregándonos activamente a lo que hemos elegido libremente. ¿Eso es justo o no? ¿Queremos un Dios que nos manipule, que Él decida y manipule la humanidad? ¿O queremos que en nuestra libertad diga, ¿dónde quieres ir? ¿Qué destino eliges? ¿Quieres estar conmigo para siempre o quieres estar lejos de mí para siempre? ¿No? J.I. Packer es un conocido, seguro muchos leéis algunas cosas de él, puede ser, también teólogo, escritor, y decía algo así, ¿no? El infierno es como el gesto de Dios de respeto por la elección humana. Al fin y al cabo, Dios termina respetando a sus criaturas diciendo, chico, has elegido este destino,
Yo no quiero que vayas allí. Te he advertido, pero tú has decidido este lugar. Y José María Martínez, que ya mencioné antes, dice, en último término, lo más sabio, indudablemente, es pensar que el destino final de cada ser humano estará en manos de un Dios justo, que en su amor, también en su amor infinito, envió a su Hijo al mundo para sufrir en expiación por nuestros pecados, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor y Dios es justo, y este texto es un texto que resume y que recoge perfectamente lo que hemos visto. El justo juicio de Dios. Es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Va a haber una retribución, un castigo, los cuales sufrirán, mirad ahí otra vez, mirad, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, y aquí tenemos el concepto, yo creo, mejor que define el infierno, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Conclusiones finales. Gracias por estar tan atentos, estándonos ya sobrepasando la hora. Me fue muy difícil acortar el mensaje de esta mañana. Vamos a concluir. Estar lejos de Dios es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que te puede pasar. Después de ver esto, Tim Keller acaba de fallecer hace unos días. Algunos habremos leído de él cosas. Él es de Estados Unidos, escritor, pastor, teólogo, apologeta, así lo describen. Dice, algunos, os leo eso porque está muy pequeñito ahí, algunos pueden predicar el infierno de manera que las personas reformen sus vidas por un temor egoísta de evitar las consecuencias. Dios mío, qué miedo, yo no quiero estar en ese lago de fuego, lo que sea, eternamente. Entonces, por miedo, ¿no? Por temor. Pero no por amor y lealtad a la persona que abrazó y experimentó el infierno en nuestro lugar. La distinción es que las personas que lo hacen por escape, por miedo, por temor, son moralistas, dirían. Y el segundo, el que lo hace por amor al Señor, es un nacido de nuevo. Es un buen contraste el cual nos haga reflexionar. El mismo autor también escribe sobre el infierno, dice que el infierno no deja de existir, la persona que va al infierno no deja de existir, sino que se vuelve completamente incapaz de todas las cosas para las que el alma humana pudo hacer y fue creada. La capacidad de razonar, de sentir, de elegir, de dar, de recibir amor, queda anulado. Cuando perdemos del todo la presencia solidaria de Dios, entonces el resultado es el infierno. Y esto es lo que sucedió a Jesús en la cruz, abandonado por el Padre, lejos de la presencia de su Padre, de Dios, y gritó, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Lejos de Dios, separado de Dios, él mismo, podíamos decir, estaba experimentando el infierno puntualmente en esos momentos. Todos los seres humanos merecemos ser castigados por nuestros horrendos pecados. Todos merecemos el abandono eterno, todos, de verdad, y el justo, eterno y justo por parte de Dios. Debido a la desobediencia de Adán, el primer hombre, el pecado pasó a todo el mundo, a todas las generaciones, y tú y yo hemos nacido con pecado en nuestra vida, y esto como consecuencia ha traído la muerte física y la muerte espiritual. Dios hizo una provisión para nosotros, la muerte de Cristo en la cruz ha sido el regalo para nosotros. Cristo es el sacrificio sustitutorio, viene a sustituirnos cuando tú y yo merecíamos una condena para siempre. Él asume sobre sí mismo el pecado y la consecuencia del pecado que nosotros merecíamos. Así que los que aceptamos el sacrificio de Cristo somos librados de correr la misma suerte de Satanás y de sus demonios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los que rechazan la muerte redentora de Jesús padecerán el justo juicio de Dios. La sentencia de ese juicio es la muerte eterna, la separación perpetua de Dios y el castigo en un infierno. Y si será un castigo y sufrimiento eterno o no, digo yo, mejor no comprobarlo, ¿no? ¿Cuál es tu sentimiento ante la realidad del castigo justo de Dios en el infierno? ¿Qué te hace sentir ahora? ¿Qué piensas sobre la posibilidad de estar separado, separada de Dios para siempre? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te imaginas que puede ser esto para ti? Vivir para siempre lejos de Dios y lo que Él representa. Por otro lado, ¿cómo te afecta? ¿Cómo me afecta
haber recibido el perdón de Dios y saber que has sido librado de esa condenación para vivir para siempre en la presencia de Dios. ¿Cómo te afecta? ¿Qué te hace sentir? Que tú, como yo, si lo has hecho, hayas aceptado la gracia de Dios y tengamos la tranquilidad de ser librados de ese infierno y poder vivir para siempre en la presencia de Dios. Es tarde ya, pero pido un minuto para que tú puedas orar con Dios y expresarle lo que sientas. Igual es un clamor de desesperación para decirle, Señor, sálvame, y el Señor oirá tu voz, oirá tu clamor desde tu corazón. O a lo mejor son unas palabras de gratitud para decirle, gracias de la que me has quitado, ¿no? De la que me he salvado. Vamos a tener este tiempo, un minutito solo, diré al Señor lo que hay en tu corazón, y mientras pido al grupo de alabanza que se acerque también para cerrar con una canción este tiempo de esta mañana.